Así es de que Dios le bendiga y le multiplique, mi amado hermano. Vamos a leer Lucas capítulo 14 en el verso 25, la parábola de la torre y el rey. Abra su corazoncito, mi amado. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice Jesús de una manera clara, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice Jesús claramente, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la semilla espiritual que se va a sembrar hoy en el corazón de todos los presentes. Te rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú alumbres el entendimiento de todos y cada uno de los presentes. Queremos ser bendecidos, tu palabra produce vida, y te pedimos en el nombre de Jesús que produzcas vida, mi Dios, en los corazones presentes y los que nos escuchan también por las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis amados, yo les compartía la parábola de la gran cena, la cual se encuentra en el contexto anterior, en la cual Dios nos dio la oportunidad de reflexionar y entender que las excusas, ¿se acuerdan que hablábamos de las excusas? Las excusas, mis amados, aun siendo buenas, a muchos los dejará fuera del reino de los cielos. Ese fue el desenlace de la parábola de la semana pasada. Recuerden que los judíos tenían una excusa perfecta, hermanos: su religión. Ellos acomodaron los principios escriturales a su propia manera y siempre buscaron la perfecta excusa para no seguir a Jesús. Recuerden que las cosas, acuérdense bien, mis amados hermanos, a mí me gusta ayudarle, con peritas y manzanas decirle cuáles son los límites de no romper los mandamientos. Recuerden que las cosas buenas que no nos permiten hacer la voluntad de Dios, yo quiero que me escuche con mucha atención para que se vaya más bendecido. Todas las cosas buenas que no me están permitiendo hacer la voluntad de Dios, todo lo que me impide, por más bonito y bueno que parezca, se convierte en malo. ¿Lo entendimos bien o no? Lo vuelvo a repetir. Perfecto, ¿verdad que sí? Esos son los límites, mis amados. Tengan mucho cuidado, por favor. Eso fue lo que aprendíamos hace 8 días. Y en esta parábola, Jesús nos muestra otro peligro que todo que sigue a Jesús, sin excepción, debe entender, porque de lo contrario estamos expuestos a un peligro muy amplio, hermanos. Quiero leerles por favor en el versículo 26, porque en el 25 dice, ya miramos, ¿verdad?, que habla de multitudes. Las multitudes le iban siguiendo. Y ahí en el verso 26 dice, si alguno viene a mí, y ponga mucha atención a lo que Jesús subraya, y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas. ¿De quién está hablando aquí Jesús, mis amados hermanos? De la familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Está hablando de la familia inmediata, Especialmente le está hablando al rol masculino, porque Jesús siempre se dirige a las cabezas. Él siempre se dirige a usted y a mí como hombres, porque a nosotros nos escogió como autoridad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Noten ahí que dice que el que no aborrece padre y madre, y luego dice y mujer. Ahí está apareciendo el rol masculino directamente o primeramente. Aunque también, amadas esposas, no se vayan a salir del plan. Eso es para usted también, mujer, ¿verdad? Eso es para usted también. Cuando leemos partes bíblicas sin reflexión, sin profundidad, sin investigación, sin el suficiente estudio de la palabra, hermanos, miren, tendemos a malentender temas bíblicos, los acomodamos a nuestra propia opinión,
ya que, verdad, en muchas veces nos cuesta entender que la Biblia no fue escrita en nuestro contexto cultural, hermanos. La Biblia, punto número uno, tiene muchos años que se escribió, y punto número dos, no fue de acuerdo a la cultura mexicana, a la cultura ecuatoriana, a la cultura hondureña, sudamericana, europea. No fue de acuerdo a esa cultura, hermanos. Fue basado en la cultura, ¿qué? Hebrea o judía. Eso lo tenemos que tener en cuenta, hermanos. ¿Por qué les digo eso? Cuando la Biblia menciona la palabra aborrecer, ciertamente en la misma Biblia, esa palabra aborrecer en muchas partes bíblicas sí tiene el significado de odiar, de rechazar, de detestar, sí, sí. Pero en esta parte Jesús no quiere dar a entender que usted y yo como cristianos tenemos la obligación de odiar a nuestros mismos parientes, porque lo podemos malentender, ¿a poco no? ¿Cuántas doctrinas han escuchado que todo lo toman literal, así como lo leen? ¿Verdad que sí? Todo lo toman literal. No, mi amado hermano, la Biblia tiene mensaje, tiene este lenguaje poético, tiene lenguaje literal o literario, tiene lenguaje metafórico, tiene lenguaje simbólico, tiene muchos lenguajes, hermano. Y debemos de entender, estudiarlo para entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Por la palabra que aparece ahí, ¿no? Porque si usted se le queda mirando de una manera superficial, si alguno quiere seguir a Jesús y no aborrece a su padre, o sea que yo estoy haciendo bien porque mi papá me cae bien gordo. Y así empezamos, ¿no? Jesús nos da a entender que tenemos una obligación de aborrecer a los nuestros, hermanos. Aunque para tristeza lo digo, en muchos corazones cristianos esta es una realidad, hermanos. Es una realidad de muchos corazones cristianos. Existe odio, existe amargura hacia nuestras propias familias, existe resentimiento, existe, ¿verdad?, rechazo delante de nuestra familia biológica. ¿Qué podemos esperar de los que no son de nuestra familia, hermanos? Si los nuestros nos caen mal, imagínense. San Pablo en cierta ocasión estaba alumbrando el corazón de los creyentes en Éfeso, porque miró un problema, hermanos. Miren, si sabían que Jesús les estaba hablando a las multitudes de que si alguno decidió seguirlo y no aborrecía, ahorita explico la palabra aborrecer, no aborrecía a su propia familia. Si sabían, mis amados, ¿verdad?, que en cierta ocasión había cristianos en Éfeso que tenían cosas en su corazón. Dices tú, un cristiano teniendo problemas en su corazón, bueno, para propios y extraños, dice la Biblia en Efesios 4, versículo 31 y 32, dice, quítense de vosotros, Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros, dice, toda amargura. ¿A quién le hablaba, hermanos? ¿A quién le hablaba? A los cristianos. Quítense de ustedes todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Imagínate lo que existía en el corazón del ser humano, hermanos, ya siendo parte de la iglesia, imagínate. Entonces, es claro que Dios jamás ha aprobado que aborrezcamos u odiemos a nuestro prójimo. Eso es detestable delante de Dios. El mismo Jesús lo estableció ahí en Mateo 5. En el versículo 22 y en el verso 23, Jesús fue muy lejos, hermanos. Dice que cualquier persona que le llame fatuo a su propio hermano, dices tú, oye pastor, y nomás por llamarle fatuo a mi hermano, ¿quedo expuesto al infierno? Escúchame bien, iglesia. Jesús no está diciendo que una mera palabra, una simple palabra te está condenando. No. Jesús lo está diciendo porque está mirando que hay un problema en el corazón de la persona. Si yo le digo a una persona tonto, bueno, el hecho de que le dije tonto a una persona no significa que voy directo al infierno. No. Jesús está diciendo, yo estoy mirando la palabra pero tan contaminada que está saliendo de tu corazón. Por eso les dijo, están expuestos al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, odiar es equivalente a matar a alguien, hermanos. Primera de Juan 3, versículo 15,
dice que el que odia a su hermano, todo el que odia a su hermano, es homicida. Por eso Jesús decía, cualquiera que le llame fatuo, estoy mirando que tiene un problema en su corazón y vas a donde quieres ir. Todo el que odia a su hermano definitivamente está en un peligro, ¿verdad que sí? Pero la palabra aborrecer, mis amados hermanos, no es para que, ¿verdad? No, para que usted tenga claro el significado. La palabra aborrecer, según el griego miseo, significa amar menos. Significa amar por debajo de. Ahora, si lo leemos y le damos el sentido original, Jesús estaba diciendo lo siguiente, escúcheme bien, Si alguno viene a mí, dice Jesús, porque venía una multitud, hermanos, miles y miles de personas lo seguían. Si ustedes vienen a mí, les dice Jesús, y no aborrece, en otras palabras, y no amas menos, y no amas por debajo de mí, ¿verdad? No, entonces no puede ser mi discípulo. Y vaya, mis amados, que en esta multitud había muchísimos. Fíjense cuántos corazones de una manera equivocada seguían a Jesús, hermanos. El Señor, ¿verdad?, se dispone entonces a aclarar algo que muy probable usted y yo hemos hecho. Recuerden, ¿verdad?, que cada vez que Jesús hablaba era porque miraba un peligro en el corazón del ser humano. Y hoy está hablando porque en la iglesia hay peligros, hermanos. ¿Cuántos? Que levante la mano el que esté libre de tentación. A ver, que levante la mano por ahí, uno por lo menos. Que diga, oye Marco, yo no tengo tentaciones. Serías mentiroso, porque todos las tenemos. Tú y yo tenemos el regalo más grande que se llama el Espíritu Santo de Dios, el que nos advierte y nos dice qué hacer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por supuesto, pero todos tenemos tentaciones, hermanos. El Señor no va a hablar hoy porque quiere rellenar un tema más. No, mis amados. Jesús está hablando porque hay advertencia para el pueblo. Todos los días tenemos tentaciones, hermanos. Grábeselo en su corazoncito. Todos los días. El cristiano puede dejar de amar a su esposa mañana o pasado mañana. El cristiano puede dejar de amar a sus hijos mañana o pasado mañana. ¿Estamos de acuerdo con eso? El cristiano puede apostatar mañana o pasado mañana. Todos los días es una tentación, hermanos, acuérdense bien. Entonces, ¿cuántos amamos a nuestra familia, por cierto? ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque tenemos, algunos tienen su esposa, esposas tienen esposo, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos tíos? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello, hermanos? ¿Sí o no? ¿Es una bendición, sí o no? Definitivamente, mis amados, claro que sí. Ahora, vamos a dividir esta primera parte en dos grupos, ¿ok? Dos familias, hermanos. Vamos a iniciar con la no cristiana, ¿no? Porque cuando Jesús les dice, si alguno no aborrece o no ama menos, ¿verdad? Vamos a iniciar con la familia cristiana, ¿no? Porque ahí comienza Jesús con la familia, ¿ok? Ok. Regularmente, los primeros que se oponen a brindarnos apoyo, los primeros, ¿verdad?, que nos rechazan, cuando usted y yo decidimos seguir a Jesús, son los de nuestra propia casa, hermanos. Pregúntenos, ¿cuántos cristianos son únicos cristianos en su hogar, por cierto? Levante la mano por ahí. Ahí está el hermano Tigre, aquí están los hermanos, ¿verdad?, la hermana Laura y su esposo, mi hermano Gustavo. ¿Cuántos son cristianos últimos, hermano? ¿Cuántos son cristianos únicos en su familia o en el hogar que viven? Muchas veces nosotros, ¿verdad que sí? Los primeros que se oponen son los de nuestra casa, hermanos, ¿verdad? A Jesús le pasó lo mismo, no se asuste, no se asuste. En San Juan capítulo 7, en el verso 5, dice la Biblia que ni sus mismos hermanos, hermanos, su familia biológica, entre ellos Santiago, el de la carta de Santiago, Jacobo, que era hermano de Jesús, aún no era cristiano en aquella época. Imagínate, mi amado hermano, que los mismos del hogar todo el tiempo estaban chocando y chocando y chocando en contra de la fe de los mismos, ¿verdad? Mis amados, en ocasiones, si hablamos de los padres,
los padres, cuando saben que ya eres cristiano y decidiste servirle a Jesús predicando la palabra, siendo evangelista, decides servirle a Dios en X área, ¿no? Regularmente, hermanos, de muchas maneras comienza a atacarte el padre, porque ahí dice, ¿no? El que no ama a sus padres menos que a mí, y el padre regularmente comienza, hermanos, comienzan a hablar mal de ti, te desaniman, buscan la manera de convencerte. Hermanos, para tristeza lo digo, a muchos cristianos terminan por convencerlos que se salgan de la fe, hermanos. ¿Qué decimos de la mujer que no es cristiana, no? Esposos, padres, mujeres que no son cristianas, ¿no? La mujer que no es cristiana te sigue a la iglesia como 2 o 3 veces, de vez en cuando. Fíjense, yo tuve una experiencia, las voy a platicar bien rápido, Yo conocí a una muchacha, ¿verdad? Ya siendo cristiano, muy atractiva la mujer, ¿verdad? Me caía muy bien. Y bueno, digo, ¿me das permiso conocerte, verdad? Sí, claro que sí. Y comenzamos a salir, nos conocimos, ¿verdad? Y hermano, había algo que no me llenaba, no me llenaba el corazón. Ella me apoyaba, hermanos. Siempre me decía, oh, ¿y qué les vas a predicar este domingo? ¿No? Porque en la iglesia que yo nací, pues ya me encargaban un grupo para compartirles la palabra. ¿Y qué les vas a predicar? ¿Y de qué se trató la predicación el domingo? Siempre estaba ahí, según ella, a su manera, me estaba apoyando, hermanos. Pero ¿qué me decía cuando llegaba el viernes? Marco, what are you talking about? It's Friday night. ¿Cómo que nos vamos a quedar aquí? Y decía yo, no, aquí hay algo bien raro. Y el pastor de la iglesia me decía, adelante, Marco. Nosotros queremos que se casen los líderes de la iglesia. Yo también quiero que se case usted, líder, pero tenga cuidado con quién se va a casar. ¿Me entienden? Yo lo experimenté, hermanos, en 3 diferentes ocasiones. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Tenemos que pedirle consejos a gente sabia, hermanos. No porque me miren con una corbata el domingo y el jueves o el sábado en la oración me vengan a pedir un consejo nomás así. No. Tienen que saber a quién se lo piden. No cualquiera sabe aconsejar, ¿sabían eso? No cualquiera sabe aconsejar bien, hermanos. Créanmelo. Y yo dije, no, aquí está algo medio raro, ¿no? Y por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios decidí alejarme, hermanos. Y no saben, hermanos, cómo, gracias Señor, hasta respiré a gusto, porque qué metidísima de pie hubiera yo dado, hermanos. ¿Hubiera perdido mi salvación? No. Pero las consecuencias, ¿qué onda? Vienen, hermanos. Sí o sí. Y en muchos casos la apostasía, ¿no? Muchos casos, ¿verdad? Yo no quiero abundar mucho en ello, ¿no? Pero sí hemos tenido casos, ¿verdad? Que han sido lamentables. Han sido lamentables, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? En la iglesia se les anima a las personas, ¿verdad? A que tenemos que compaginar con gente de nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 6, versículo 14, hermanos? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se entiende o lo digo en hebreo y en griego y en inglés? ¿Verdad que se entiende bien clarísimo, hermanos? ¿Sí o no? Yo no lo digo, hermanos, lo dice la Biblia, ¿eh? Créanme que yo lo único que les estoy predicando es la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Aquí está la palabra de Dios advirtiéndonos, hermanos. Si alguno viene a mí y no aborrece, si no pones ahí, porque hermanos, el caminar sigue. El caminar sigue, mis amados, y las pruebas son difíciles, ¿no? Vienen muchas consecuencias definitivamente, ¿no? ¿Qué decimos de los hijos no cristianos, hermanos? Papá, mira, ¿cómo que vas a seguir a Jesús? Tenemos fútbol sábado, tenemos fútbol domingo, tenemos fútbol los miércoles, los martes. Papá, ¿cómo que vas a seguir a Jesús? La kermés, el Mall de América, las posadas, la fiesta de disfraces, las tardeaditas. ¿Cómo que papá ya eres cristiano? Y muchos deciden seguirlos, ¿no? ¿Qué decimos de los hermanos y las hermanas que no son cristianas, hermanos? Hermanito, te quería yo muchísimo, eras mi hermano preferido. Pero sinceramente, mira, ya ni me hables, la verdad. Eres bien aburrido, hermanito.
Y mucha gente cede a esas tentaciones, hermanos. Sin embargo, yo quiero subrayar el principio de Jesús, hermanos. Jesús no dijo que dejemos de amar, ¿eh? Escúcheme bien, mi amado hermano. La instrucción es bien clara, ¿eh? Si alguno viene a mí y no aborrece y no amas menos. Jesús no espera menos que usted y yo amemos, hermanos. ¿Sí se entendió? Parece refrán, ¿verdad que sí? Jesús no espera menos que usted y yo amemos. Jesús no nos mandó a aborrecer y menos a nuestra familia biológica, hermanos. Debemos amar definitivamente, pero por debajo, hermanos, por debajo. El Señor no nos dice que ignoremos y nos peleemos, por supuesto que no. ¿Por qué les digo eso? El primer y más grande mandamiento nos lo dice bien claro, hermanos. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 10:27? Dice la Biblia en Lucas 10:27, amarás, se lo sabe muy bien usted, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sígame con mucha atención. Y amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu... Así no dice la Biblia, ¿verdad que no? ¿Se dan cuenta el orden que pone Dios? Dios y usted tenemos que caminar siempre aquí, hermanos. Aquí está Dios en mi derecha, aquí está usted y cualquiera, algo o alguien. Ese es el orden, hermanos. Ese es el orden definitivamente y lo debemos de respetar. ¿Por qué? Porque ahí hay bendición. ¿Sí o no, hermanos? Ahí hay bendición, así es lo que le plació a Dios, ¿no? Entonces, precisamente por no entender este principio, la familia cristiana no crece, hermanos. La familia cristiana no se desarrolla, no madura, no se compromete y muchas veces somos vencidos por conceptos puramente humanos. Vamos a hablar del segundo grupo, hermanos, ya la familia cristiana, ya hablamos de los no cristianos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la familia cristiana, porque sin duda en esta multitud había gente que sí quería seguir a Jesús, pero también tenía ya familia creyente que muy probable le estaba duro y duro y duro y duro hasta que finalmente dice, ¿sabes qué? Pues yo amo más a mi amada esposa que a ti, Jesús. Eso es lo que nos enseña la Biblia, hermanos. Es una tristeza, vamos a hablar del segundo grupo, ¿no? Es una tristeza que los padres cristianos, por muchos motivos, son tropiezo para que los hijos decidan seguir a Jesús, hermanos. No es posible que entre la misma familia de la fe busquen desviar la atención de los mismos hijos, hermanos, y distraerlos, ¿no? Para no seguir a Jesús. ¿Qué decimos de las esposas, hermanos? Muchas veces la esposa ya cristiana le reclama constantemente al esposo, mi amor, necesitamos tiempo, llévame aquí, yo sé que es domingo, yo sé que es jueves, yo sé que es sábado de reunión, mi amor, pero parece que amas más a Jesús que a mí. Así debe de ser, hermana. Dígale, abrace a su amada esposa y dígale, mi amor, así es. Amo más a Dios que a ti, pero tengo buenas noticias. Como amo más a Dios que a ti, déjame te digo que no sabes cómo te amo, mi amor. Y cada día te amo más. Usted es la beneficiada, mi amada. ¿Por qué reclama tanto? Deje que su esposo se enamore de Dios más y más. ¿Sí o no? Le va a ir bien, hermana, créamelo. Yo se lo digo. Muchas personas, ¿verdad? Mujeres quieren manipular la voluntad del hombre que está decidido a seguir a Jesús. Mis hijos, mira, mi amor, quieren ir al chaquichís. Yo sé que es el sábado 12 del día. ¿Qué vamos a ir a hacer a la iglesia, mi amor? ¿Qué no ves aquí a tus hijitos? ¿Verdad? Yo ya no tengo zapatos, mi amor, tengo 20 pares ya nomás. Ya deja de diezmar, mira cómo me traes, mira. Tengo como 25 vestidos y ya no me compras, pobrecita de mí. ¿Qué decimos de los hijos, hermanos? Los hijos ya cristianos, no se quedan atrás también. ¿Qué pasó, papá? ¿Ya no me amas? No me vas a llevar los domingos, ¿verdad? A las reuniones. Ahora, vamos a ponerle balance, hermanos. Si algo me ha enseñado mi Señor, es ponerle balance. Yo no estoy diciendo que porque no vengas un domingo ya eres rebelde y ya le perteneces al diablo. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Porque a veces malentendemos, ¿no? No, el pastor ya dijo que el fútbol es del diablo. El pastor ya dijo que si no vienes un domingo ya eres del diablo. No, hermano, no sea exagerado, hermanos.
Además, Dios conoce tu corazón, ¿sí o no? Porque mucha gente no viene, no, es que no sé qué, pastor, y que no sé qué. Y es que tengo una enfermedad bien grave que se llama caspa. Ah, no me digas, no te vayas a morir. No, no, cada cosa, hermanos, que definitivamente no te vayas a morir con la caspa. Tus hermanitas ya siendo cristianas. Me- mucha familia cristiana entre las hermanas y los hermanos biológicos se la pasan haciendo invitaciones a la hora de los servicios y en los días que tú te comprometiste con el Señor, hermanos. Hablo de cristianos. La experiencia muestra que tanto dentro de la iglesia como dentro de nuestros hogares, los mayores enemigos para impedir que sigamos a Jesús se llaman los de tu casa, hermanos. Así de sencillito. Ahí está, mi hermano. Debemos amar a Jesús aún sobre nuestras propias vidas. Por eso dice la palabra del Señor en la última parte del versículo 26, dice, y aún también su propia vida. Si amas más tu propia vida, dice la última parte en el verso 26, no puedes ser mi discípulo, no puedes. Vas a intentar, vas a luchar, pero no vas a poder. Porque hay un amor muy por encima del que a mí me tienes. Y la Biblia dice ya en la última parte, ¿verdad? De esta versión, dice, no podemos amar dos señores. Y no está diciendo que te vas a casar con dos. ¿Sí me entiende, verdad que sí? Dice la Biblia en San Juan 12, versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece, es decir, el que pone su vida muy por debajo del amor a Dios, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Escuchen bien lo que dice una versión diferente, en base a nosotros, porque a veces nos amamos tanto, mis amados hermanos, que Dios no aparece. Dice la versión traducción lenguaje actual, dice, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, porque a muchos sí la consideramos así, hermanos, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, eso es lo que le interesa a Jesús, entonces tendrán vida eterna. En la Biblia, mis amados hermanos, miramos varios casos de gente que sí amó más, gente llamada, yo hablo gente dentro de la fe, gente que sí amó más a las cosas o a las personas que a Dios. Uno de los perfectos ejemplos tenemos a Elí, un hombre llamado al sacerdocio israelita. En 1 Samuel 2:21 dice la Biblia que este hombre honró más a sus hijos que a quién, que a Dios, hermanos. ¿Existirá la posibilidad de que usted y yo honremos más, amemos más a nuestros propios hijos? La Biblia me dice, sí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se agradó de eso? ¿Qué hizo, hermanos? Dice la palabra del Señor que cuando Él escuchó, ¿verdad?, que les arrebataron el arca. Acuérdense que el arca de Dios significaba la misma presencia de Dios, el mismo favor de Dios ahí. Cuando se lo quitaron, le estaban diciendo, tú no mereces el favor de Dios. ¿Y qué hizo este hombre, hermanos? Cuando sintió eso, dice la Biblia que estaba sentado, cayó de espaldas, se golpeó su cabeza, pues era de 8 cilindros el hombre. Dice la Biblia que era pesado. ¿Y qué sucedió? Dice, tranquilino, se acabó la vuelta. Ahí se murió, hermanos. Dios no se place de que honremos más a nuestros hijos. Créamelo, hermanos. ¿Cuántos aman a sus hijos? A ver, dígamelo. ¿Verdad que sí los amamos? Uy, yo tengo una hija que no sabe cuánto la amo, hermanos. Pero hay de mí que la vaya yo a poner primero que a Dios. Mi Dios está aquí presente y sabe de lo que yo hablo. ¿Verdad? Hermanos, tenemos tremendos ejemplos, por decirlo. Abraham, hermanos. Dice la Biblia en Génesis 22, versículo 2, porque yo les dije, debemos de amar. Génesis 22, verso 2, dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Amaba o no amaba Abraham a Isaac, hermanos? Ahí está la prueba que sí. Yo me atrevo a decir que Abraham iba llorando, hermanos, cuando lo iba a sacrificar.
Yo me atrevería a decirlo, no sé usted qué piense. Yo me atrevo a decir que si iba, que, no sé, ¿verdad? Iba caminando a lo mejor y se limpiaba las lágrimas sin que su hijo mirara, yo no sé, ¿verdad? Y miraba a su hijito y lo voy a matar, pero amo más a mi Señor. Imagínate, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuándo estamos de acuerdo con eso? No fue fácil, hermanos. Pero él decía, Señor, yo te amo, yo sé que, como dice la Biblia en Hebreos 11, yo estoy bien seguro que si yo le entierro el cuchillo, tú lo vuelves a resucitar. Fíjate la tremenda fe de este hombre, hermano. Eso es lo que dice en Hebreos 11, se lo dejo de tarea. Oh, qué tremendo. Yo cuando llegue yo al cielo le voy a decir a Abraham, le voy a decir a Job, choca, eres de los míos, Job. Y quiero escuchar cómo sentiste, ¿verdad? Cuando Satanás, ahí en Job 1:19, dice la Biblia que la voluntad permisiva de Dios le permitió a Satanás que enviara un viento, tiró la casa, murieron toda la familia de Job. ¿Y qué hizo este hombre, hermanos? ¿Qué hizo este hombre? Fue al mercado central, lo raparon, dice la Biblia que se postró y adoró. Dices, ¿tú qué? Pues ¿qué perdiste? ¿Cacahuates o qué perdiste, Job? Solamente para que se den cuenta que hay gente verdaderamente amadora de Dios, hermanos. Y de esos discípulos, yo oro por esos discípulos, hermanos. Yo le digo a Dios, Señor, yo no sé cuántos discípulos me vas a permitir hacer, porque esa es mi labor. Pero cada discípulo que yo haga, mi Señor y mi Dios, yo quiero que te ame por sobre todas las cosas. Porque con un buen discípulo que haga yo de esos, hermano, olvídate. Ese va a ser a otro, ese otro hacia otro y así sucesivamente. Pero bien hechecitos, no hechos en México ni en China, hermanos. Hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, hermanos. Dice el pastor Guillermo López. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos despacitos. No hay manera de correr, hermanos. Cada vez que viene alguien, pastor, quiero servir. Claro que sí. Vamos a empezar con el ABC. Vamos a cantar el ABC. Y los agarro ahí y estamos ABC, DFG. Y a veces se desesperan. No, pastor, yo quiero saber de Apocalipsis. Explíqueme por favor el caballo blanco. No, mi amado. Vente, una vez más, ABC. Y ahí estamos con el ABC. Aquí no hay unción, no, ya me voy. Y se van, y ya cuando los veo por ahí, ya andan en cosas tan terribles, hermano. No, vamos despacito, hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo quiero que usted venga bien formadito, porque, hermano, Jesús luchó con las personas 3 años, hermano, imagínate. Y después de 3 años todavía lo negaron, imagínate. Y usted ya si quiere ser pastor en los primeros 3 meses aquí, imagínate. No, mi amado. Despacito. Ahora, mis amadas hermanas, esas personas que amamos más a nuestras familias y que nos pueden hacer de tropiezo, hay un ejemplo para usted, mi amada hermana. Ana, la mamá de Samuel. Dice en 1 Samuel 1:24, ¿verdad? Que esta mujer le pidió un hijo a Dios y cuando dejó de darle pecho, ¿se acuerdan? Dice la Reina Valera, dice cuando lo destetó. El breastfeeding, pues decimos en mi pueblo. ¿De cuántos años le quita usted el pecho a su hija o a su hijo, hermano, mis hermanas? ¿De 1 año? ¿2 años? ¿A partir de cuántos meses, ustedes que son expertas, mis amadas? Ayúdenme, por favor. ¿A partir de cuántos? Dicen aquí las hermanas, por lo menos 1 año. ¿Puede usted, por favor, explicarme cómo le va a ir a entregar al sacerdote a un hijo, a un bebecito de 1 año? ¿Me puede usted explicar, por favor? Los que no tienen hijos no saben ni de lo que les hablamos, hermanos. Porque los que tenemos hijos, ay, Señor, no saben, hermanos, créanmelo, porque a veces decimos, ¿verdad?, cosas que no hemos experimentado. Yo, por Jesús, estoy dispuesto a que me mochen la cabeza y te pones así. Huélemela. Es que no has experimentado nada así, hermanos. Nomás leemos en la Biblia. Pues si a veces aquí con un pellizco te vas de la iglesia. No, hermanos, o sea, hay que vivir la experiencia. Yo se los digo por experiencia, mis amados. Miren, yo nunca he platicado eso, pero quiero abrir mi corazón. Miren, cuando yo no era cristiano, mi hija era mi todo, hermanos. Ya no me importaba su mamá. Por eso estamos como estamos ahorita, ¿va?
Ya no me importaba su mamá, créanme. Mi hija era mi todo, hermano, era mi todo. Miren, me acuerdo que en cierta ocasión su mamá salió y mi hija y yo nos quedamos. Y pues ya era noche, ¿no? 9, 10 de la noche, no sé, ya era hora de dormir. Y digo, pues ya vamos a dormirnos, mija. Nos acostamos, mis amados. Me acuerdo que nos acostamos, mi hija y yo, pues estaba bien chiquita, ¿no? Todavía me llegaba nomás lo que cubre nomás mi pecho a mi estómago. Estaba bien chiquita mi hija, ¿no? Y se podía, bien que se podía ahí acostarse sobre mí o ahí estar cerquita de mí, ¿no? Bien que se cubría ahí conmigo, ¿no? ¿Y qué creen que me pasó por la cabeza, hermanos? Le dije, Señor, ese es el perfecto momento para que se acabe el mundo. Yo me quiero ir con mi hija. Imagínate lo que estaba diciendo, hermanos. Me iba yo a ir directito al infierno. Mi hija, pues por la gracia de Dios, los niños son de Dios. Y yo pensaba que era el momento oportuno y perfecto. Digo, Señor, yo ya no quiero vivir. Llévame con mi hija mejor. Imagínate. Imagínate, mi amado hermano, yo no sabía ni lo que decía. Pero llega el Señor, ¿verdad? Con su amor eterno, me perdona, me muestra lo pecador que yo era, me enseña el lugar eterno que tiene para mí en el cielo y digo, gracias, mi Señor. Ahora amo a mi hija, pero no la amo más que a Dios. Hay que entenderlo en el espíritu, mis amados, créanmelo. Necesitamos ser cristianos genuinos para entender esto, ¿sí o no? Definitivamente. Lucas 14, versículo 27. Sígame con mucha atención, por favor. Me acuerdo, ¿verdad?, que cuando yo me separé de la esposa de cuando yo me separé de la madre de mi hija, me acuerdo, hermanos, que era tanta puedo decir hasta idolatría, ¿no? Si así lo puedo decir, que yo todos los días que yo me dormía, hermanos, siempre tomaba yo la fotografía de mi hija y me la ponía yo ahí, hermanos. Ahí a un ladito de donde yo dormía, en mi cama. Todos los días antes de dormir, ahí estaba la fotografía de mi hija, hermanos. O sea, tenemos que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos. No, ya Jesús nos lo dijo, claro. Tenemos que amarlos menos que a Él. Pero debemos amarlos, definitivamente, ¿no? Yo solamente les pido que tengamos cuidado, hermanos. Dice en el versículo 27, y el que no lleve su cruz, ya hablo de la familia, ¿verdad? Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, el que me sigue, dice la Biblia, no puede ser mi discípulo, mis amados hermanos. No hay una cruz más pesada que tener una familia que te está haciendo la vida imposible para que tú sigas a Jesús. No hay una cruz más pesada, hermanos, porque en sí, la Biblia dice, ¿verdad?, en Mateo 11, en el verso 30, que el yugo de Jesús es fácil y es ligera su carga. Eso nos asegura que lo pesado no es la cruz de Cristo, sino el constantemente escuchar cosas que nos pueden desviar de obedecer a Jesús, hermanos. La familia que nos contradice es una carga, hermanos. Es una carga todo el tiempo. Versos 28 y 30, por favor. Dice, porque ¿quién de vosotros, y aquí comienza a hacer comparaciones el Señor Jesús, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar, quiero subrayar esa frase, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, y voy a subrayar lo que viene, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si usted es observador de la Biblia, yo les dije que iba yo a subrayar edificar una torre y calcular los gastos. Ahora, Jesús no está hablando aquí, espiritualmente hablando, de gastos, bueno, voy a decirlo así, de gastos económicos, o de gastos financieros. Él no está hablando ahí, él está hablando un claro ejemplo de lo que naturalmente se hace, ¿sí o no? Pero hermanos, Jesús está diciendo que cuando usted y yo lo seguimos,
hay muchísimos gastos e inversiones en el ámbito espiritual, hermanos. Ya que miren, no dejarse influenciar por las cosas que la familia nos dice. Vaya que sí son grandes gastos, hermanos, ¿eh? ¿Sí sabían que ser un cristiano genuino tiene un alto precio? Ahí estamos hablando de gastos, ¿sí o no? Necesitamos invertir gastos o energías físicas para servir al Señor, hermano. Necesitamos invertir gastos en el ámbito espiritual, invertir tiempo, invertir invertir tiempo en las cosas del Señor. Necesitamos tiempo para venir a la iglesia, invertir tiempo para predicar, para enseñar, para visitar, para interceder, para orar, para caminar, para viajar. Todo eso invierte gastos en el ámbito espiritual, hermanos. Y también en lo natural, lógicamente. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Yo les dije que ser un cristiano genuino tiene un precio grande, hermanos. Las inversiones son grandes. Pero ser un cristiano meramente nominal, de esos que de vez en cuando vienen a la iglesia, que de vez en cuando oran, que de vez en cuando leen la Biblia, eso resulta bien barato, hermanos. Y no necesitas hacer ninguna inversión. No tienes compromiso, ¿sí o no? Por eso Jesús, mis amados, se le dirige a la multitud y les dice: multitud, gente, si me van a seguir, reflexionen. ¿A quién aman más? Él estaba mirando que había una preferencia hacia la familia, hermanos. Jesús no lo quiere engañar, porque si usted está amando aquí, si usted aquí presente ama más las cosas o a alguien más que a Dios, hermano, no va a terminar. ¿Cuántos hemos visto gente que comienzan el cristianismo como un caballo de hipódromo? ¿Verdad? ¿Sí o no? Salen a todo lo que dan. Yo por mi Jesús estoy dispuesto a ir y a venir. Yo por mi Jesús estoy dispuesto a no dormir. Yo por mi Jesús, y todo prometen, hermanos. Pero ¿cuánto conocemos a mucha gente que arranca, ¿verdad? Inicia la carrera y no la acaba, hermanos? ¿Cuántos de esos hemos visto? ¿Sí o no? De eso es lo que estaba hablando Jesús, hermanos. Versículo 31 dice: ¿y qué rey, qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Estamos ahí? Eso es lo que se hace en el ejército nacional, ¿verdad que sí? Cuando un ejército, ¿verdad? En la mayoría de veces, cuando un ejército ve que el enemigo viene con el doble de soldados, regularmente, ¿qué hacen, hermanos? Sacan su banderita. ¿Sí saben qué significa la banderita blanca en el ejército nacional, verdad que sí? Paz. No quiero nada absolutamente. No ven, el enemigo ya no ataque, me rindo. Eso es lo que los ejércitos hacen, hermanos. Sin embargo, escuche bien, hermano. Jesús no estaba diciéndole a la gente: ríndete. Aquí parece, ¿verdad?, que Jesús le está diciendo a la gente: mira, renuncien, no la van a hacer. Jesús no estaba tratando de influenciar desánimo, hermanos. Porque parece aquí como que el Señor Jesús le estaba sembrando temor, inseguridad, para que toda la gente dijera: ¿ya escuchaste la enseñanza de Jesús? Mira, Él nos está diciendo que mejor nos vayamos. Jesús no te está diciendo que mejor te vayas. Jesús estaba mirando que muchísimos corazones tenían prioridades y ahí no estaba Dios, hermanos. ¿Cuántos nos estamos identificando, mis amados hermanos? ¿Por qué le digo eso? Miren, créame, bueno, quiero que levante la mano con toda convicción. ¿Cuántos somos templos del Espíritu Santo de Dios? Créeme con toda convicción que a ti sí te alcanza para seguir a Jesús. Teniendo el Espíritu Santo de Dios tenemos todo, mi amado hermano. ¿Sí o no? Tienes su favor de Dios, tienes su respaldo, no te tienes por qué preocupar de ningún gasto. El Espíritu Santo de Dios nos santifica, nos guía a toda la verdad,
nos comunica con Dios, podemos hablar de tú a tú por el Espíritu Santo de Dios, y por consecuencia nos vamos a glorificar este cuerpo y nos vamos a ir con el Señor. ¿Qué nos hace falta, hermanos? En pocas palabras, cristiano genuino, usted no tiene que calcular nada, simplemente ¿qué? Tiene que comprometerse. Solamente por los corazones engañosos, ¿no? Mis amados, ¿sí sabían que usted y yo podemos enfrentar ejércitos aunque nos venga con el doble o el triple? ¿A cuántos países doblegó o sometió Israel en la guerra, en la guerra santa? ¿A cuántos países sujetó? Dice el hermano Tigre que 5. En la guerra de los 6 días, ajá. Hermanos, Israel, un país mínimo, chiquito, que muy, muy poco se ve en el mapa, sometiendo a varias naciones y en 6 días, hermanos. En 6 días, hermanos. ¿Saben para qué? Para que el séptimo día, el Shabbat lo descansaran, imagínate. En cierta ocasión, a Gedeón, ahí en Jueces 7, no tiene que ir ahí, teniendo un ejército de 32,000 personas, ¿sabe con cuántos permitió Dios que venciera o que enfrentara a un enemigo llamado los madianitas? Que dice la Biblia que cuando miraron el ejército, dice que era como arena del mar, no se podía contar, hermanos. ¿Tiene usted idea de cómo voy a enfrentar a una multitud con 300 personas? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Dice la Biblia que provocó que entre ellos mismos empezaran a matar, imagínate. ¿Habrá un imposible para Dios? Hubo un hombre llamado Sansón, impulsado por el Espíritu Santo de Dios, que mató a mil filisteos, hermano. ¿Me puede usted explicar, por favor, cómo un hombre con una quijada de burro, ni siquiera utilizó bueno, voy a agarrar algo más fácil, ni siquiera utilizó una bomba nuclear? Una quijada de burro, ¿me lo puede explicar, por favor, pastor? ¿Qué sucedió? Dice la palabra del Señor, que era ¿qué? El Espíritu Santo de Dios que llegaba y lo poseía, hermanos. Entonces usted no tiene por qué sentarse y, a ver, déjame ver. Pues yo amo mucho a mi hijo. La verdad, Jesús, yo no te prometo nada. Mi mujer es mi todo. Yo no te prometo nada, Señor, la verdad. Mi esposo es el esposo mejor del mundo. Yo no respondo, Señor Jesús. Si de aquí al rato se me olvida ya no amarte, imagínate, hermano, ¿qué es eso? Mis amados hermanos, sí sabían, ¿verdad?, que cuando tú y yo decidimos hablar 10,000 palabras con sabiduría de lo alto, siempre viene la contraposición de la familia para que nos hable 20,000 cosas con la sabiduría humana y terrenal o diabólica. Cuando usted y yo decidimos hablar 10,000 palabras, ¿verdad?, para bendición, no faltan las personas que nos van a hablar 20,000 palabras con maldición, hermanos. Usted como cristiano habla 10,000 palabras dulces, no faltan 20,000 palabras amargas, hermanos. ¿Qué va a hacer usted? Habla 10,000 palabras con ánimo, no faltan 20,000 palabras de desánimos, hermanos. Esa es la vida cristiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a depender usted de Dios o va a decidir mejor más a las cosas antes que a Dios? Por eso, mis amados hermanos, se nos anima a seguir buscando todos los días el favor de Dios, su cuidado, hermanos. No debemos ser movidos por sentimientos o emociones, hermanos. Eso no le va a alcanzar, créamelo. Versículo 33. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Dice lo siguiente, verso 33. Puedes poner música de fondo, Juan, por favor.
Así pues, les dice Jesús claramente, cualquiera de vosotros, cualquiera, así como estaba la cantidad de multitudes en aquella época, ¿verdad? De gente, así también hoy nos habla el Señor, ¿no? A los presentes, a los que están escuchando el mensaje a través de las redes sociales, ¿verdad? Que Dios les bendiga y gracias por escucharnos. Es palabra de Dios lo que se predica. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, fíjense la frase clave, que no renuncia a todo lo que posee, porque Dios nos bendijo con una familia, con un trabajo, con tantas y tantas cosas, hermanos. No puede ser mi discípulo, no puede, o sea, vas a hacer intentos meramente humanos, pero no nos van a alcanzar. Y luego continúa el Señor diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ahorita les explico, ¿por qué dice eso? Ni para la tierra, ni para el muladar, podemos decir majada, hermanos, es útil. La arrojan fuera, dice la Biblia. Y el último dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. Yo les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuál es el propósito de la sal en nuestros días? Hay muchos, ¿verdad que sí? Hay muchísimos. Miren, los propósitos de la sal en los tiempos bíblicos. Punto número 1, quiero explicarles lo siguiente, miren. Dice la Biblia ahí que la sal perdía su sabor, ¿verdad que sí? ¿Por qué, mis amados? Miren, hoy la sal tiene muchos químicos, ya está compuesta. La sal, aunque se te caiga al suelo, no pierde su sabor, ¿estamos de acuerdo con eso? Porque ya está compuesta por muchos químicos. En los tiempos bíblicos, la sal sí se podía descomponer, hermanos. Perdía su sabor, ¿verdad? Así como la sacaban. Y déjenme les digo que fue valiosísima la sal en los tiempos bíblicos, hermanos, al grado de que con sal le pagaban el precio, le pagaban el saldo o su labor a los trabajos, a los soldados romanos. Pero ¿por qué dice que perdía si pierde su sabor, se hace insípida, se hace insignificante? Miren, el cristiano genuino, cuando empieza a hablar palabra de Dios, comienza a ayudarle a la gente a preservar o a conservar la relación con Dios, hermanos. Miren, uno de los muchos beneficios que tiene la sal es purificar, ¿sí o no, hermanos? La sal purifica, y así como usted y yo emitimos palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios purifica muchísimos corazones. ¿Verdad que en ciertas partes bíblicas de los profetas dicen que como fuego va a purificar los corazones la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La sal, mis amados hermanos, también es antiséptica, también es curativa, hermanos. ¿Qué decimos de la palabra de Dios, hermanos? ¿No dice la Biblia que cuando usted y yo emitimos palabra y la predicamos, también tiende a sanar cualquier infección? ¿Sí o no, hermanos? La sal también la sal cuando cae en la herida, hermanos, arde, duele, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero mata la infección, hermanos. Mata la infección. Así como cualquier presente cuando escucha la palabra de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios, mira, a ver, ¿cómo voy a obedecer a mi marido? ¿Cuáles son mi parte como esposo? ¿Cuál es la parte como padre cristiano sobre mis hijos? ¿Cuál es mi labor en mi iglesia? Hermanos, la palabra de Dios comienza a sanar todas las partes, hermanos. ¿Qué decimos, mis amados hermanos, de lo que provoca la sal? Si usted se echa un buen puño de sal, créame que le va a provocar sed, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, siempre se provoca sed. ¿Puede cambiar, por favor, la música de fondo por otra? Gracias. Hermanos, la palabra de Dios, cuando se predica, hay muchas almas que no sé, hermanos, viene una sed en ellos, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por eso el cristiano,
Al cristiano se le anima, hermanos, que con ese buen carácter, con esa buena actitud y con esa buena conducta debemos predicar la palabra, enseñarla, hermanos. Allá afuera, créanme, hermanos, que allá afuera hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo despedazado, hermanos. Anoche tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de ir a la casa de una familia en donde había cervezas, hermanos, había tequila, había alcohol, y todas las familias estaban participando, hermanos, todas las familias. Ya en esta época, mi amado hermano, que no le extrañe que usted llegue a un lugar y las familias consuman alcohol, las familias consuman marihuana, cocaína. Ya no les extraña, hermanos. Hay muchísima familia que se está perdiendo. ¿Y qué hace usted y yo como la familia en Cristo, como esa sal que Dios llamó, hermanos? Ya no emitimos la palabra del Señor, y muchas veces nuestras vidas ya no ayuda para que la gente también preserve o se acerque a Dios, hermanos. ¿No dice la palabra del Señor en el Salmos 42? Dice: como el ciervo brama por las aguas, clama por las aguas, dice, así clama por ti mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿sí o no? Eso es lo que dice el Salmo 42, tiene sed. Entonces usted y yo, mis amados, tenemos que emitir la voz de Dios para que la gente llegue. El Señor Jesús, mis amados hermanos, jamás llamará a alguien sin advertirle los gastos, la inversión en su reino, hermanos, porque el reino de Dios es el más grande, pero también es el que más demanda, hermanos. Jesús no tenía el deseo de hacer o de levantar mega iglesias, hermanos, sino quería que todos supieran cuál es el alto precio para seguirle. Hoy día, ¿qué vemos, hermanos? Hoy día la gente está bien interesada en llenar las iglesias, hermanos. También interesados en que los diezmos y las ofrendas sean miles y miles de dólares. Dios está mirando eso, hermanos, ¿sí o no? Aquí cuando se les pide, ¿verdad?, que traigamos una ofrenda o se les invita, yo estoy bien consciente y estoy a gusto y contento porque sé que hay un Dios que me está mirando, hermanos, ¿sí o no? Y si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer, también hay un Dios que lo está mirando, ¿sí o no? Y usted y yo nos guardamos, nos protegemos y bien tranquilos, hermanos. Las familias no podemos seguir siendo tropiezos, hermanos. Esposa cristiana, no haga tropezar a su esposo. Esposo cristiano, no haga tropezar a su esposa. Hijos cristianos, no hagan tropezar a sus padres. Padres cristianos, no hagamos tropezar a nuestros hijos. Ayudémosles a crecer, hermanos. Vamos a leer para terminar Marcos 3:31, para que usted se lleve en su corazón cuál es la familia cristiana, hermanos. ¿Cuál es la familia que Cristo verdaderamente considera como la familia por la cual Él va a venir algún día, hermanos? ¿Cuántos entendemos que algún día todo lo que vemos va a dejar de ser, hermanos? ¿Sí o no? Todo lo que tenemos, vemos y palpamos va a dejar de ser algún día, hermanos. Pero Jesús está interesado por una familia. Escuchen bien, esa familia que no nos haga tropezar, que no nos haga caer, sino más bien que nos ayude a llegar, ¿verdad? Y que recibamos allá en el cielo los galardones. Marcos 31:35 dice el contexto, ¿verdad?, que en cierta ocasión Jesús estaba ministrando a los judíos, ¿no? Bueno, a mucha multitud, ¿no? Y llegó su familia con sus hermanos y lo buscaban y decían: ¿dónde está Jesús? Y pues no podían entrar, no había mucha gente. Queremos verlo, queremos saludarlo. Mandaron la razón con uno de sus discípulos: y Señor, tu familia te quiere ver. Tu familia, Jesús, tu mamá y tus hermanos te quieren ver. Fíjense lo que contestó Jesús, ¿eh? Jesús no estaba rechazando a su familia biológica, ¿no? Él nunca mostró que le cayera mal María, al contrario,
Lo último que hizo Jesús en la cruz, ¿qué fue? Para las personas que ya no se interesan en sus padres, jovencitos, que se interesan más en ustedes que en sus padres. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Le dijo: Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Tuvo cuidado Jesús hasta el último momento, hermanos. Para todos aquellos que digan: ah, pues ya, mi mamá, ya, si se muere, pues que se muera. Mi papá también. Yo estoy bien jovencito, pues ¿qué más da? Jovencito, acuérdate de tu Creador. Eclesiastés versículo 12. Acuérdate de tu Creador antes de que lleguen los días malos, en los cuales digas: no tengo contentamiento, me desperdicié, mis padres me advirtieron, el pastor de la iglesia me predicó siempre y yo no quise hacer caso. Escuchen bien la familia, hermanos, de Jesús. 3:31 dice: viniendo después de sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, así como usted, ahorita está parado aquí, miren, gloria al Señor por su vida. Y mirando a los que estaban alrededor sentados y se estaban escuchando las señales de Jesús, dice: he aquí mi madre y mis hermanos, señalándolos a ellos. Porque todo aquel que hace mi voluntad, ahí está, hermanos, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es, ¿qué, mi amado? Mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús no rechazó a su familia biológica, mis amados. ¿Por qué subrayó esto? Ninguna otra familia va a cumplir el propósito. Por eso Jesús le dijo: esta es mi familia. Vamos a cerrar nuestros ojos, ponga su Biblia abajo. Yo quiero orar por usted. Y ahí también quiero que haga reflexión en su corazoncito. Escudriñe su corazón, porque dice la Biblia, ¿verdad? En Primera de Corintios 11, dice que si nos juzgan, que si fuéramos si nos examinásemos, ahí, ¿verdad? En Primera de Corintios 11, de los versículos 30 en adelante, dice: si nos examinásemos, no fuéramos juzgados. Pero como no nos examinamos, entonces somos condenados. Cierre sus ojitos ahí, levante sus manitas por favor en alto. Yo quiero que se escudriñe y diga: Señor Jesús, ayúdame. Henos aquí, Señor mi Dios. Hay una iglesia ante ti pidiéndote tu favor, pidiéndote tu consejo, Señor mi Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Hay una iglesia, Padre amado, que tiene una familia, que tiene un trabajo. Gracias por todo, mi Dios. Tiene muchas cosas materialmente hablando, tal vez. Señor mi Dios, no permitas, Señor, que amemos más algo o alguien por encima de ti, Señor. No, yo quiero amarte, Señor. Y si alguien aquí presente que está amando más las cosas de este mundo o más su familia le ha sido tropiezo para no seguir a Jesús, dígale ahí, mi amado hermano: Señor, perdóname, Señor. Yo quiero amarte por sobre todas las cosas. Ayúdame, Señor, te necesito. Quiero venir, Señor mi Dios, con un corazón dispuesto. Ayúdame a entender la Biblia. Yo quiero esforzarme, mi Señor, a venir las veces que se explica la Biblia para que yo entienda tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí presente que aún no le ha dado su corazón a Jesús, dígale ahí: Señor, perdóname, Señor. He escuchado el mensaje muchas veces, no he hecho caso de lo que me han dicho, pero Señor, hoy abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Yo quiero un lugar en el cielo, quiero un lugar eterno contigo, mi Cristo. Perdóname, dile ahí, hermano, perdóname y ayúdame, Señor mi Dios. Ten misericordia de mí y de los que no te conocen, Señor. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe el poder, mi Dios.
y también recibe un fuerte aplauso. Aplaudir bien fuerte, hermano, porque es para Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.